Estoy parada en una gasolinera perdida en medio de la nada, viendo las luces traseras del auto de mi esposo desaparecer en la oscuridad. Las risas de Eduardo y sus amigos aún resuenan en mis oídos. Averígualo tú sola, gritaron antes de acelerar y dejarme aquí, a 200 millas de casa. Pero algo extraño pasó en ese momento. En lugar de pánico, sentí alivio. Todo comenzó esa mañana cuando Eduardo anunció que íbamos a hacer un viaje de fin de semana con sus amigos. Será divertido, dijo, como siempre lo decía. Yo sabía que divertido para él significaba que yo sería el blanco de sus chistes toda la tarde. Llevaba meses sintiéndome invisible en mi propio matrimonio. Eduardo siempre había sido así, ruidoso, inmaduro, buscando constantemente la aprobación de sus amigos Marco, Raúl y Sergio. Y yo siempre fui la comprensiva, la que perdonaba, la que ponía la otra mejilla. Durante 5 años de matrimonio, me había acostumbrado a ser la broma favorita de su grupo. Alina es tan emocionante como ver crecer el pasto, decía Marco durante las cenas. Por suerte Eduardo nos tiene a nosotros para la diversión, añadía Sergio, mientras Raúl se reía y Eduardo asentía como si fuera lo más gracioso del mundo. Yo sonreía. Siempre sonreía. Pero últimamente algo había cambiado en mí. Tal vez fueron las noches en vela preguntándome si esto era todo lo que merecía. Tal vez fueron los comentarios constantes sobre mi apariencia, mi trabajo, mis sueños que nunca importaban. O tal vez fue el día que mi prima Cecilia me dijo algo que no pude sacar de mi mente. Alina, si algún día necesitas empezar de nuevo, ven a buscarme. Mi puerta siempre está abierta para ti. El viaje comenzó como siempre, Eduardo al volante riéndose con Marco, quien se burlaba de cómo había empacado mi maleta. Sergio comentaba desde atrás que seguramente había traído libros aburridos para leer. Raúl añadía que era una suerte que yo no manejara porque probablemente nos perderíamos. Durante las primeras 2 horas, los chistes fueron escalando. No solo sobre mi personalidad, sino sobre todo lo que hacía. Cómo comía, cómo hablaba, incluso cómo respiraba muy bajito porque ni siquiera eso hacía con personalidad. Por dentro, algo se estaba quebrando. O tal vez, algo se estaba despertando. Cuando paramos en esa gasolinera para cargar combustible, vi a Eduardo hablando en voz baja con sus 3 amigos. Los 4 me miraron y luego estallaron en risas. Reconocí esa mirada. La había visto demasiadas veces antes. Alina, ¿puedes ir a comprar algunos snacks para el camino?, me pidió Eduardo con esa sonrisa que ya no me causaba mariposas, sino un nudo en el estómago. Por supuesto, respondí, tomando dinero de mi billetera. Mientras caminaba hacia la tienda, escuché a Marco decir, esto va a ser épico. No me volteé, pero mi corazón ya sabía lo que venía. 5 minutos después, cuando salí con las bolsas de snacks, el auto no estaba. Corrí hacia donde lo había dejado, con las bolsas aún en mis manos temblorosas. Un hombre mayor que limpiaba los vidrios de su camioneta me miró con preocupación genuina. ¿Está bien, señorita? Se ve muy pálida. Mi esposo. Tartamudeé, señalando el espacio vacío donde debería estar nuestro auto. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Eduardo, jajajaja, es solo una broma, Alina. Encuentra tu camino a casa. Te vemos mañana. Seguro aprendes a tomar una broma después de esto. Y luego algo extraordinario pasó. Por primera vez en 5 años, en lugar de preguntarme qué había hecho mal, me pregunté, ¿por qué permití esto durante tanto tiempo? Respiré profundo y sentí algo que no había sentido en años, claridad absoluta. Saqué mi billetera y conté cuidadosamente el dinero que tenía. No era mucho para la mayoría de las personas, pero para mí era suficiente. Era el comienzo de algo que había estado preparando sin siquiera darme cuenta. Lo que Eduardo no sabía es que durante los últimos 2 años y medio, yo había estado guardando pequeñas cantidades de dinero. No era una gran conspiración, solo supervivencia instintiva. 20 pesos del cambio cuando compraba víveres, 50 pesos de trabajos de traducción que hacía en línea sin mencionarle, dinero que me daban por mi cumpleaños y que él asumía que gastaba en cosas de mujeres. Lo guardaba en una cuenta bancaria que abrí con mi apellido de soltera en una sucursal del otro lado de la ciudad. Nunca supe exactamente por qué lo hacía. Solo sentía que necesitaba tener algo que fuera completamente mío. Ahora lo entendía. Mi subconsciente había estado preparando mi escape mucho antes de que mi mente consciente estuviera lista.
El señor que había notado mi angustia se acercó. Señorita, ¿necesita ayuda? Puedo llevarla a algún lugar seguro. Muchas gracias por la amabilidad, pero estaré bien, le dije con una sonrisa genuina. ¿Podría decirme si hay servicios de transporte que lleguen hasta aquí? Me explicó que había una compañía que hacía viajes largos, pero tardarían al menos 2 horas en llegar a este lugar tan remoto. Perfecto, respondí. Esperaré. Mientras esperaba, hice la llamada más importante de mi vida. Cecilia. Soy Alina. Prima, ¿qué pasa? Tu voz suena diferente. ¿Estás bien? Cecilia, dije, sintiendo una extraña paz en mi pecho, ¿recuerdas lo que me dijiste hace una semana sobre empezar de nuevo? Hubo un silencio. Luego, su voz firme y sin dudas, por supuesto que lo recuerdo. ¿Dónde estás? Le expliqué todo. Cecilia no me juzgó, no me dijo que lo pensara 2 veces, no me preguntó si estaba siendo dramática. Simplemente dijo, perfecto. Ya era hora. Mi cuarto de huéspedes es tuyo el tiempo que necesites. Durante las 2 horas de espera, mi teléfono no paró de sonar. Eduardo. Una llamada tras otra. Al principio era su risa grabada como mensaje de voz. Alina, espero que no estés siendo dramática por una bromita. Luego, después de 1 hora, su tono cambió. Ok, ya fue suficiente drama. Contesta el teléfono. Después de la 10ª llamada, apagué el teléfono. El silencio nunca se había sentido tan liberador. El conductor que finalmente llegó era una mujer mayor muy amable. Durante el viaje de 3 horas hacia la ciudad donde vivía Cecilia, me contó sobre su propia historia de un matrimonio difícil que terminó hace 20 años. Lo más difícil no fue dejarlo, me dijo mientras manejaba por la carretera oscura. Lo más difícil fue perdonarme a mí misma por haber esperado tanto tiempo para hacerlo. Sus palabras se quedaron conmigo. Cuando llegué a casa de Cecilia pasadas las 11 de la noche, ella me recibió con un abrazo que duró varios minutos. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras preparaba té de manzanilla. Como si hubiera estado ahogándome durante 5 años y finalmente hubiera llegado a la superficie. Cecilia sonrió. Alina, quiero que entiendas algo. No tienes que regresar nunca. Puedes construir una vida completamente nueva aquí. Tienes habilidades, eres inteligente, y mereces mucho más de lo que has estado recibiendo. Los primeros días fueron un remolino de emociones. Constantemente miraba hacia la puerta, esperando que Eduardo apareciera. Pero también me sentía más liviana de lo que me había sentido en años. Cecilia me ayudó a conseguir trabajo en una consultoría de comunicaciones donde ella tenía contactos. Necesitan a alguien que hable inglés y francés perfectamente, me dijo. Yo había estudiado idiomas en la universidad, algo que Eduardo siempre había desestimado como no muy útil para el mundo real. Resulta que era más útil de lo que él jamás imaginó. Mi primer día de trabajo fue extraño. No tenía que pedirle permiso a nadie para almorzar donde quisiera. No tenía que justificar por qué llegaba 15 minutos tarde por el tráfico. No tenía que escuchar comentarios sobre mi ropa o mi peinado. También comencé terapia con la doctora Ramírez, quien me ayudó a entender algo fundamental. Alina, me dijo durante nuestra segunda sesión, tú no escapaste de una broma cruel. Escapaste de un patrón de abuso emocional que se disfrazaba de humor. Las palabras me golpearon como un rayo de claridad. Poco a poco, comencé a redescubrirme. Me corté el cabello en un estilo que me gustaba a mí, no lo que Eduardo prefería. Compré ropa de colores que él siempre criticaba. Me inscribí en clases de pintura los sábados, algo que había querido hacer durante años. Pero sabía que Eduardo eventualmente me encontraría. Después de 6 semanas, Cecilia me confirmó mis sospechas. Alina, un hombre llamó a mi oficina preguntando por ti. Dijo que era tu esposo y que estaba muy preocupado por tu bienestar. ¿Qué le dijiste? Que no conocía a nadie con tu nombre. Cecilia sonrió. Técnicamente no mentí. La mujer que conozco ahora no es la misma que llegó aquí hace 6 semanas. Tenía razón. Yo ya no era la misma Alina. Y cuando Eduardo finalmente me encontrara, se daría cuenta de eso también. 2 meses y 1 semana después de esa noche en la gasolinera, estaba saliendo de mi clase de pintura cuando lo vi. Eduardo, parado junto a su auto en el estacionamiento de la escuela de arte, pero algo había cambiado completamente en él.
Se veía más delgado, tenía ojeras profundas, y su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido en el auto. Por un momento, mi primer instinto fue correr. Pero luego recordé las palabras de la doctora Ramírez: el miedo solo tiene poder si se lo das. Tú ya no eres la misma persona que huyó. Ahora eres alguien que puede enfrentar cualquier situación. Respiré profundo y caminé directamente hacia él, cargando mi lienzo recién terminado. Alina. Su voz sonaba rota, desesperada. Te encontré. Hola, Eduardo. Mi voz era calmada, controlada. Yo misma me sorprendí de la tranquilidad en mi tono. Hola. ¿Eso es todo? Sus ojos estaban inyectados de sangre. Desapareciste por completo. Te busqué durante semanas. Llamé a hospitales, a la policía, contraté a un investigador privado. Pensé que podrías estar. ¿Pensaste que podría estar qué, Eduardo? Muerta. Pensé que te había pasado algo terrible por mi culpa. Esas palabras me habrían derretido hace 3 meses. Ahora, simplemente las analicé. Interesante. Entonces, si sabías que abandonar a alguien en medio de la nada podría tener consecuencias graves. Se quedó callado, procesando la implicación de mis palabras. Alina, por favor. Sé que la broma fue demasiado lejos. Lo admito completamente. Pero nunca pensé que te irías de verdad. Pensé que estarías molesta por unos días y luego... ¿Y luego qué? ¿Qué lo olvidaría como siempre? Yo. Se pasó las manos por el cabello. Estos 2 meses han sido el infierno. No he dormido bien ni una sola noche. Marco, Raúl y Sergio ya ni me hablan. Se sienten terribles por lo que pasamos. ¿Ahora se sienten terribles? Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Después de 5 años de convertirme en su entretenimiento personal? No era así, Alina. Nunca fue con mala intención. Solo éramos inmaduros. Eduardo, dije, mirándolo directamente a los ojos con una claridad que nunca antes había tenido, durante 5 años me hiciste creer que yo era el problema. Que era aburrida, que no sabía tomar una broma, que tenía suerte de que alguien como tú me soportara. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eduardo llorando en público era algo que jamás pensé que vería. Eso no es verdad, yo nunca. ¿Quieres que repita las cosas exactas que me dijiste? Porque las recuerdo todas, Eduardo. Cada comentario cruel disfrazado de broma, cada vez que me humillaste frente a otros, cada momento en que me hiciste sentir como si no valiera nada. Por favor, Alina. Podemos ir a terapia juntos. He cambiado. Ya no veo a esos amigos. Puedo ser diferente. Eduardo, ¿sabes cuánto tiempo tardaste en darte cuenta de que no regresé a casa esa noche? Se quedó callado, claramente recordando. Fueron 8 horas. 8 horas completas antes de que siquiera te preguntara si tal vez tu broma había sido demasiado cruel. Y cuando finalmente llamaste, ¿recuerdas cuál fue tu primer mensaje? Su rostro palideció. Lo recuerdo perfectamente. Espero que hayas aprendido a no ser tan dramática. Era solo una broma, no seas exagerada. No había una sola palabra de preocupación o disculpa, Eduardo. Yo estaba borracho y enojado. No. Estaba siendo exactamente quien ha sido siempre. La diferencia es que yo ya no estoy aquí para normalizarlo. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Cecilia. Hola, prima. ¿Sigues viniendo a cenar? Hice tu platillo favorito, y mi amiga Ana está ansiosa por conocerte. Sí, estaré ahí en media hora. Colgué y noté que Eduardo había escuchado toda la conversación. ¿Tienes amigos nuevos? Su voz tenía un toque de celos y dolor. Tengo una vida nueva, Eduardo. Una vida donde las personas me valoran, me respetan y celebran quién soy en lugar de burlarse de ello. Esas palabras lo golpearon como si fuera una bofetada física. Alina, por favor. Una oportunidad más. Haré lo que sea. Iré a terapia, cambiaré completamente, nunca más. Eduardo, lo interrumpí con gentileza pero firmeza, durante 5 años te di oportunidades. Cada broma cruel, cada humillación, cada vez que pisoteaste mi autoestima. Siempre había una excusa,
Siempre había una promesa de cambio que nunca llegaba. Esta vez es diferente. Tienes razón. Esta vez es diferente. Sonreí, y era una sonrisa llena de paz genuina. Esta vez, yo soy diferente. Empecé a caminar hacia mi auto, pero me detuve y me volteé hacia él una última vez. Eduardo, hay algo que necesitas entender, algo que cambiará completamente cómo ves toda esta situación. Eduardo, hay algo que necesitas entender. Sus ojos se iluminaron con esperanza, como si creyera que estaba a punto de darle una última oportunidad. Esa noche en la gasolinera no fue la primera vez que pensé en dejarte. Ni siquiera fue la segunda o la tercera. La esperanza en su rostro se desvaneció lentamente, reemplazada por confusión. Durante los últimos 2 años y medio, había estado ahorrando dinero sistemáticamente. No solo pequeñas cantidades, Eduardo. Tengo suficiente dinero ahorrado para vivir independientemente durante al menos 1 año. Eduardo se quedó completamente inmóvil, procesando esta revelación. También había estado investigando departamentos en otras ciudades, trabajos remotos en mi área, y sí, incluso había consultado con un abogado sobre los procedimientos de divorcio. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu broma no me tomó por sorpresa, Eduardo. Me dio la excusa perfecta y el momento de claridad que necesitaba para hacer algo que ya había estado planeando meticulosamente durante años. La verdad lo golpeó como una avalancha. Se dio cuenta de que todo este tiempo había creído que tenía el control, que yo era simplemente la esposa sumisa que siempre regresaría sin importar cómo me tratara. Pero siempre parecías contenta, siempre sonreías. Eduardo, ¿realmente creíste que una persona puede soportar años de humillación constante sin que algo cambie por dentro? La diferencia es que en lugar de romperme, decidí reconstruirme en secreto. Se sentó pesadamente en el capó de su auto, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Entonces, ¿todo era una actuación? No era actuación. Era supervivencia. Estaba protegiendo mi cordura y mi autoestima mientras encontraba la manera de salir. Hay una gran diferencia. Saqué un sobre manila de mi bolsa, un sobre que había estado esperando el momento perfecto para entregar. Estos son los documentos de divorcio. Ya están completados y firmados por mi parte. Sus manos temblaron violentamente cuando tomó el sobre. Alina, espera. Por favor. Podemos solucionar esto. Podemos. Eduardo, déjame contarte sobre estos 2 meses y 1 semana. Mi voz era firme pero no cruel. He redescubierto partes de mí misma que había olvidado que existían. ¿Qué quieres decir? Resulta que la mujer, aburrida, que conocías nunca fui realmente yo. Era solo una versión encogida de mí misma, tratando de ser lo suficientemente pequeña para que tus burlas no dolieran tanto. Yo nunca me di cuenta. Eduardo, el problema no era que quisieras lastimarme intencionalmente. El problema era que te importaba más la risa de tus amigos que mi bienestar emocional. Y cuando tienes que elegir entre herir a tu esposa o decepcionar a tus amigos, siempre elegiste herir a tu esposa. Se quedó en silencio por un largo momento, y por primera vez vi algo parecido a la verdadera comprensión en sus ojos. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos? No. Mi respuesta fue clara, definitiva, pero no cruel. Eduardo, te deseo sinceramente lo mejor. Espero que uses esta experiencia para convertirte en una mejor versión de ti mismo para la próxima persona que ames. Pero mi futuro ya no te incluye. Empecé a alejarme hacia mi auto, pero me detuve una última vez. Eduardo, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? Gracias. Su rostro se llenó de confusión total. Gracias por abandonarme esa noche. Me diste exactamente lo que necesitaba, una razón incuestionable para hacer lo que mi corazón ya sabía que tenía que hacer. Sonreí genuinamente. Me mostraste que mi hogar real nunca estuvo en esa casa contigo. Mi hogar estaba esperándome aquí, en esta nueva vida que he construido. 6 meses después, recibí los documentos finalizados del divorcio junto con un mensaje de texto de Eduardo. Estoy en terapia. Entiendo todo ahora. Nunca fui el esposo que merecías. Espero que seas increíblemente feliz en tu nueva vida. No le respondí, pero mentalmente le deseé paz y crecimiento personal. 1 año después de esa noche en la gasolinera,
Tengo mi propio departamento lleno de mis pinturas, un trabajo que me desafía y me satisface, amigos que celebran mis éxitos en lugar de burlarse de ellos. Y por primera vez en mi vida adulta, conozco exactamente mi valor y no acepto menos de lo que merezco. Y por eso, aunque pueda sonar paradójico, siempre estaré agradecida por esa noche. No por el dolor, sino por la claridad que me trajo. Porque a veces lo que parece ser el final más devastador, es en realidad el comienzo más hermoso.